Buenas noches mi estimado campista, hoy les traigo una historia que encontré buscando en el bosque, es bastante larga, espero que lo oigas mientras estás en la fogata y comiendo. Bueno, me despido mientras escuchas la historia. Capítulo 12. Quiero ser un héroe. Comenzar. Todoroki disparó su glaciar de hielo con el que había comenzado cada ronda. Izuku estaba allí para dejar una huella. Por lo que había observado, Todoroki solo podía disparar directamente hacia adelante. Aún no había demostrado que pudiera formar o controlar el hielo más allá de eso, así que, con un acto de fe, Izuku se hizo a un lado. Miró fijamente al otro chico mientras levantaba la mano, envuelta en un guante especial. Cuando el hielo lo alcanzó, lo presionó y activó los pulsadores. El glaciar se hizo añicos. Los ojos heterocromáticos se abrieron de par en par, conmocionados, mientras Izuku observaba con los dientes apretados. Tenía la mano rota. Lo supo al instante. Nunca lo había intentado con algo del tamaño de este glaciar, y el retroceso le rebotó. Las tuberías que descendían por su antebrazo sobresalían en ángulos extraños y de ellas salía vapor. Pero eso no lo detendría. Tenía algo que demostrar y una batalla que ganar. Izuku observó cómo el otro chico apretaba los dientes. Otra ráfaga de hielo se cernía sobre él. Esta vez, sin embargo, Izuku la dejó caer. Quería que Todoroki supiera que podía hacerlo, pero no tenía por qué. Con una voltereta, Izuku se alejó disparado del hielo que se aproximaba mientras desenvainaba los bastones que llevaba atados a la espalda. Todoroki se preparó de inmediato para disparar otra. Disparo tras disparo, Todoroki soltó su hielo, persiguiendo a Izuku por el ring. Izuku respiraba con dificultad, su aliento visible frente a él mientras el hielo bajaba la temperatura ambiente. Izuku aún no había podido dispararle al otro chico. Lo siento, dijo el chico con indiferencia mientras Izuku se detenía entre dos pilares de hielo. Te lo agradezco, Midoriyaya. Gracias a ti, no parece muy contento. Sus ojos heterocromáticos se dirigieron a algún lugar entre la multitud. Ese truco con el que empezaste se acabó. Tu guante está roto, y si tuviera que adivinar, también tu mano. Estás atrapado. Acabemos con esto. Con la palma de la mano levantada, encaró a Izuku de frente. Con una sonrisa burlona bajo el ceño fruncido, los ojos de Izuku brillaron como toxinas. ¿A dónde miras? Resonó por todo el estadio. Cuando la pared de hielo lo alcanzó, Izuku volvió a levantar la mano izquierda. Puede que se viera mal, pero el guante aún tenía algo de jugo. La pared se hizo añicos, salpicando el campo con sus fragmentos. Cuando Todoroki recuperó la vista, el verdinegro había desaparecido. Los dones son solo habilidades físicas, resonó la voz de Izuku desde el otro lado de la arena. Todoroki miró a su alrededor frenéticamente. Parecía que estaba en todas partes. No podía verlo. Debes tener un límite para soportar ese frío. Tu hielo se está convirtiendo en una barrera en lugar de una ayuda, ¿no? Un trozo de hielo cayó de una de las paredes, y Todoroki instantáneamente disparó otra cosa de hielo, pero no hubo nada, ningún sonido salió de ello. Pero entonces siempre podrías usar tu lado izquierdo para descongelarte a ti mismo y a este estadio, ¿no? Izuku se movía sigilosamente por el exterior de los muros, usando las púas bajo sus zapatos para no resbalar. En todos sus movimientos para evitar el hielo, Izuku había colocado pequeños altavoces dentro de su bastón. El micrófono le calentaba la mejilla. Lanzó otra ronda de hielo que repiqueteó contra el costado del pilar y se alejó saltando, esquivando la propagación más lenta del hielo del otro chico. Con rabia, apretó los dientes y gritó. Todos lo están dando todo. Para ganar, para alcanzar sus metas, para llegar a la cima. ¿Y vas a ganar con la mitad de tus fuerzas? Mentiras. Izuku saltó tras el otro chico. Todavía no me has hecho ni un rasguño. Dame todo lo que tengas. Ven a por mí. Todoroki se giró rápidamente con el enojo escrito claramente en su rostro. ¿Qué planeas? Gruñó mientras corría hacia Izuku. ¿Mi viejo te está pagando? Justo cuando llegó al greenete, Izuku se agachó y golpeó con su mano derecha el estómago del otro chico, lo que lo hizo tropezarse y alejarse. Su mano derecha se levantó y disparó más hielo, pero era más lento. Más débil. Más pequeño. Sin embargo, eso no significaba que cuando Izuku usara su guante derecho, el que aún estaba intacto, no le hiciera daño también. Se rompió e Izuku contuvo un gemido. ¿Por qué vas tan lejos? Preguntó Todoroki. Izuku cargó. Solo intento cumplir con las expectativas. Una vez más, la gente que había salvado pasó por su mente. Un héroe confiable y fuerte. Uno que salva a todos, eso es lo que quiero ser.
Izuku se acercó y le dio una fuerte patada en el costado al otro chico, enviándolo contra una pared de hielo. Por eso lo doy todo. Por todos. Gritó Izuku, con su voz aún resonando en el estadio, llenando el silencio dejado por la corona. Tus experiencias, tu determinación. Ni siquiera puedo empezar a imaginar cómo es todo eso, pero si quieres ser el número uno sin darlo todo, entonces no creo que hables en serio sobre negarle todo. Izuku atacó al chico que estaba de pie preparándose para enviar más hielo, pero el peliverde fue más rápido. Le dio una patada en el brazo a un lado, pero como recompensa recibió un puñetazo en el estómago justo cerca de las costillas magulladas. Se tambaleó hacia atrás tosiendo. Apretó los dientes mientras se erguía. Por eso tengo que ganar. Tengo que superarte. Le mostraré a mi padre, escupió el niño mientras permanecía temblando cerca. Es tu poder, Todoroki. Gritó Izuku con todas sus fuerzas. Sus palabras se amplificaron. No el suyo. Izuku resopló. Le dolían los brazos y el costado. Sin duda, tenía la rodilla torcida de tanto forzarla. Le raspaba la garganta con cada palabra, pero no estaba allí para rendirse ni para dejar que alguien arruinara su futuro. Era un héroe, y por eso intentaría serlo, incluso en medio de esta batalla. El chico de 2 tonos se detuvo un segundo antes de que una llamarada brotara de su costado izquierdo. El calor inundó a Izuku, que se encontraba cerca. Quemaba, pero la expresión de Todoroki le hizo sonreír. Otra voz resonó entre la multitud, pero a Izuku le importó un bledo. Yo también quiero ser un héroe. La voz del niño estaba llena de asombro infantil. La sonrisa de Izuku se hizo más grande. ¿De qué sonríes?, preguntó el otro mientras su fuego crecía a su alrededor. Con esas heridas y en esta situación, debes estar loco. Izuku no podía negar que en ese momento su sonrisa era puramente salvaje. No es mi problema lo que te pase ahora. El calor aumentó a medida que el brazo izquierdo de Todoroki se estiraba hacia adelante. Izuku sacó sus porras y se agachó, una en cada mano destrozada. Esto era lo que quería. Cargó con las porras listas. Justo cuando Todoroki iba a disparar, Izuku las estrelló contra el suelo a pocos metros del epicentro de la explosión. Su cuerpo le gritaba, y algo en su hombro se movió, provocándole un dolor cegador, pero Izuku no iba a soltarlo. El aire se elevó y el hielo salió volando, lanzando trozos de hielo que rebotaban en él y le cortaban la piel. Entonces terminó. Izuku se desplomó, jadeando pesadamente, mientras el polvo y el hielo comenzaban a asentarse. ¿Qué pasó? ¿Qué les das de comer a tus alumnos, Eraser? Todo ese aire frío se calentó en un instante, expandiéndose, se oía su voz monótona. Aizawa pareció comprender lo que Izuku tenía en ese momento. El usuario de Don Mitad y Mitad había creado una trampa para el aire frío. Un embudo que, al añadir calor, debía salir a algún lado, y ese lugar sería el exterior. ¡Qué pasada!, exclamó Present Mic. No veo nada. ¿Se ha decidido el partido? Izuku desconocía el resultado. Si Todoroki seguía en pie, si aún podía moverse, Izuku perdería. Su cuerpo se había rendido. Silencio. El aire se movió y poco a poco el campo se reveló. Midori ya ha caído, escuchó a Present Mic decir lentamente, vacilante. Una pausa. Un cambio. Una inspiración profunda. Capítulo 13. Las consecuencias. ¿Qué fue eso? El rostro de Katsuki palideció mientras sus manos se aferraban a la barra frente a él con todas sus fuerzas. ¿Qué pasó? ¿Deku está bien? Sintió una mano temblorosa que le apretaba el hombro. No necesitó mirar para saber que era la vieja bruja. Con el rabillo del ojo, vio cómo sus padres se agarraban fuertemente de la mano. El humo, el polvo y los escombros llenaban el aire y no podían ver el campo. ¿Qué pasó? Se decía algo por los altavoces, pero a Katsuki todo le sonaba confuso, como si alguien estuviera hablando bajo el agua. ¿Qué pasó? Poco a poco, el aire se despejó, revelando primero el centro del campo. Allí, en el centro, una cabellera verde. Un cuerpo inerte que subía y bajaba lentamente, demostrando que al menos el chico respiraba. Katsuki dejó escapar un pequeño suspiro. No era habitual que muriera gente en estos eventos, pero aquella no era una batalla cualquiera. Midori ya ha caído. Las primeras palabras que cobraron sentido resonaron en los oídos de Katsuki. Una pausa. Cada respiración se contuvo colectivamente. No se veía el pelo bicolor. Un segundo más. Un segundo más, y el aire se volvió limpio. Allí, parcialmente fuera del ring, yacía el otro chico. Pero Todoroki está fuera de juego. Midori y Izuku gana. La multitud gritó más fuerte que nunca, pero los Bakugou guardaron silencio.
Observando atentamente, Katsuki distinguió una sonrisa en los labios de la pelirroja antes de que se aflojara. Permanecieron allí un instante, pero cuando los robots de la enfermería entraron al campo, se marcharon. La gente a su alrededor vitoreaba y gritaba. Se lanzaban objetos y se abrazaban. Los Bakugou, sin embargo, corrían como locos. ¿Dónde está la enfermería?, gritó la vieja bruja cuando se encontraron con un joven compañero en el pasillo. Pero antes de que pudieran responder, se oyó una voz familiar. Síganme. Katsuki se giró sin dudarlo y siguió la voz. Mientras corría, se dio cuenta de quién era. Cabello negro y desgreñado y un atuendo descuidado. Eraserhead corría delante de ellos como si le fuera la vida en ello. No intercambiaron más palabras. Parecía que pasaron años hasta que finalmente cruzaron la puerta de la enfermería de la UA. La chica de recuperación estaba frente a ellos, y normalmente Katsuki estaría emocionado. Simplemente nunca lo demostraría ni lo admitiría, pero en ese momento lo único que le importaba era su amiga de la infancia. ¿Dónde está? ¿Está bien? ¿Cuál es su condición? ¿Qué pasó? Las 4 voces se amontonaron, volviéndose incomprensibles. La anciana levantó una mano intentando que se callaran. Antes que nada, dijo con voz aguda. ¿Quiénes son ustedes 3? No pueden entrar aquí. Empezó a apartarlos con su bastón y una mirada fulminante. Katsuki frunció el ceño y un gruñido retumbó en su pecho. Son su familia, chilló, apareció la mano de Eraserhead, empujando el bastón. Lo ayudaron a criarse de niño. Pueden estar aquí. Lentamente, bajó el bastón y le lanzó una mirada mordaz al hombre desaliñado, pero tras un instante, se relajó. Katsuki dejó de gruñir, pero su rostro estaba contorsionado, mostrando los dientes. Golpearía a una anciana sin remordimientos, no lo pongas a prueba. Suspiró y les indicó a todos que se acercaran a una cama en un rincón de la habitación. Con una rápida mirada, Katsuki vio al chico con el que Deku había peleado sentado, tambaleándose, en la cama de enfrente. La anciana se acercó primero y le dio una gomita. Váyanse, dijo. Pueden regresar. El chico se levantó con cautela y los miró con expresión de confusión y reconocimiento, pero finalmente los dejó en paz. Katsuki lo fulminó con la mirada al irse. Sin embargo, con un golpecito con el bastón, giró la cabeza bruscamente. Allí, en la cama, yacía el pelinegro. Tenía el brazo derecho en cabestrillo y las manos completamente vendadas. Tenía vendas alrededor del pecho, de las cuales Katsuki podía ver un moretón que se asomaba justo donde terminaban sobre el estómago. En su pierna izquierda, una rodillera. Fue entonces cuando Katsuki pudo observar a su amiga de la infancia. Además de las heridas de hoy, podía ver innumerables cicatrices que le recorrían el cuerpo por todas partes. A lo largo de su brazo derecho, tenía una quemadura grave que se extendía desde el hombro hasta el codo. Katsuki no iba a reconocer los tatuajes en ese momento. Él y su corazón lidiarían con eso otro día. No podía soportarlo más. Era solo un ser humano. La abuela empezó a hablar y Katsuki se concentró por completo en cada palabra que salía de su boca. El chico sufrió daños graves en sus peleas con Todoroki e Ida. Katsuki apretó los dientes. Deku ya estaba herido antes de esa última pelea. Se torció la rodilla izquierda y siguió forzándose durante esta última pelea. Tiene las costillas magulladas, que se agravaron aún más. Se dislocó el hombro derecho por resistir la presión del viento al final. Ya lo coloqué de nuevo en su lugar, y el cabestrillo es una precaución para evitar que lo mueva demasiado. Ambas manos tienen múltiples fracturas por esos guantes y por usarlos repetidamente en ese estado. Sus guantes también parecían estar destrozados por el uso y las tuberías que los conectaban se rompieron. Tuve que hacerle una pequeña cirugía antes de que vinieras a extraerle los pedazos de las manos. Mientras la mujer enumeraba todas sus lesiones, la tensión crecía en esa pequeña habitación. Miedo por el chico, rabia hacia él por esforzarse tanto, y también un poco de asombro por lo que era capaz de hacer a pesar de sus heridas. No puedo curarlo por completo debido a su baja resistencia. Sin embargo, me concentré en la curación que pude hacer en sus manos. Las fracturas ya sanaron, pero sus manos estarán un poco torcidas por el daño que sufrió. No pude curar las cicatrices, así que necesitará vendajes por un tiempo. Necesitará algunos puntos de sutura. También necesitará mantener la rodillera. Cuando regrese a clases el lunes, podré curarlo, así que asegúrense de que no se lastime más antes. Con esas últimas palabras, la abuela se alejó y se dejó caer en un escritorio en la esquina opuesta. Eraserhead se sentó lentamente en una silla de plástico junto a la cama de la pelirroja mientras los Bakugou se acurrucaban a su alrededor.
Katsuki se movió al otro lado para poder ponerle la mano en el brazo. Se quedó en silencio un momento, pero luego fue interrumpido por un pequeño gemido y una mueca apareció en el rostro de Deku. Deku. Izuku. Las voces de Katsuki y Aizawa se mezclaron con preocupación mientras un ojo verde parpadeaba y se abría en confusión. ¿Papá? Su voz se quebró roncamente. ¿Tía? ¿Tío? Su mirada recorrió los rostros familiares, pero la preocupación aún se reflejaba en sus rasgos. ¿Dónde está Kacchan? Katsuki observaba confundido y preocupado. ¿Qué? Eraserhead dejó escapar un largo suspiro de sufrimiento. Sigo intentando explicarte, niña problemática, que necesitas ser más consciente de tu lado derecho. Deku giró la cabeza y el verde se encontró con el rojo. Kacchan. Exclamó alegremente a pesar del estado de su cuerpo. Estás aquí. Katsuki se burló. Claro que estoy aquí, idiota. Te dije que me quedaba. Izuku sonrió radiante. Gané. Anunció con orgullo, cubierto de pies a cabeza con vendas y aparatos ortopédicos. Katsuki negó con la cabeza mientras chasqueaba la lengua. Habría estado orgulloso si hubieras ganado sin casi matarte. Estoy de acuerdo con Kacchan, gruñó Katsuki. Tienes que aprender a salvar a los demás, no a costa de ti mismo. ¿Qué intentabas hacer ahí fuera? ¿Alentar a tu competencia? ¿Estás loco? Katsuki observó cómo Deku mantenía la barbilla firme, apretando los dientes. Un destello de fuego inundó ese ojo verde que miraba fijamente al prohéroe. Quería ganar, pero ganar significa salvar. Ser un héroe significa ayudar incluso cuando no se pide, ayudar a quienes otros ignoran. La voz de Deku se mantuvo firme al hablar. No habría ganado hoy, independientemente de quién terminara fuera de los límites, si no hubiera intentado ayudar a Todoroki. A Katsuki le dio un vuelco el corazón, pensó que era asqueroso, al mirar a la pelirroja. Este era su Deku. Frotó con el pulgar la parte interior del antebrazo de Deku, sobresaltándolo un poco. Un ojo verde muy grande se giró para mirar a Katsuki, y él se deleitó con el rubor que le subía por las mejillas. Katsuki negará que sus propias orejas eran rojas a juego. Nunca has cambiado, ¿verdad? Se rió entre dientes. Una pequeña sonrisa llenó el rostro del otro. Sí, supongo que no. La habitación quedó en silencio por un momento. ¿Quieres decirme, interrumpió una voz exasperada, que este niño problemático siempre ha sido un niño abnegado? Sí, ladrió la vieja mientras le daba una palmadita en la espalda al profesional con buen humor. El hombre desaliñado parecía haber envejecido 10 años. La vieja bruja no sabe ni la mitad, comentó Katsuki mientras alborotaba bruscamente el cabello del nerd. Kacchan. Gimió el nerd bajo su mano. No fui tan malo. Katsuki simplemente levantó una ceja, y desde el otro lado de Deku se liberó un pesado suspiro. Niña problemática, sonaba muy cansado. ¿Por qué estás así? Deku balbuceó intentando explicarse. Katsuki simplemente le bajó la cabeza con una sonrisa burlona. Nadie lo sabe, dijo Katsuki por encima del desastre que era Deku. Nació con un complejo de mártir enorme y nunca ha dejado de intentar salvar a todo el que se le cruza. ¿Cuánto tiempo llevas con él, anciano, y no te has dado cuenta? Mocoso. Gritó la vieja bruja en respuesta. Eraserhead solo lo miró con los ojos entrecerrados. Solo esperaba que fuera un acontecimiento reciente y trataba de ignorar cualquier evidencia que indicara lo contrario. Katsuki rió a carcajadas. Deku balbuceó inútilmente. Fueron interrumpidos por el propio All Might entrando en la habitación. Katsuki admitiría sin reservas que, cuando ese héroe peculiar entró en la habitación, se acercó a Izuku con aire protector. Su habitual ceño fruncido cruzó su rostro, y un pequeño gruñido pudo escapar de sus labios. Los Bakugou, conscientes de la antipatía de los chicos hacia el número 1, se colocaron frente al chico. Sabían que no iba a hacer nada. Era un héroe después de todo, pero no pudieron evitarlo. Eraserhead parecía confundido pero se puso de pie para enfrentar al hombre. Están esperando a que Midoriya Shounen comience la ceremonia de premios. Lo necesitan. Un gruñido salió de los labios de Katsuki. ¿Qué es esta mierda? Ladró. Esta vez, ninguno de sus padres se movió para regañarlo. En cambio, sus propios ceños fruncidos cruzaron sus rostros, incluso el del anciano. Eraserhead no se veía mejor. Izuku no se va, dijo con firmeza, sin lugar a dudas. Lamentablemente, eso no impidió que el héroe número 1 lo intentara. Lo necesitamos para repartir las medallas, respondió el hombre. No necesitas nada, gruñó la vieja bruja. Ese chico está herido. Se quedará aquí en la enfermería, donde debería estar, en lugar de salir a esforzarse innecesariamente.
Tía, dijo la voz de Izuku desde abajo. No pasa nada, puedo irme. El pelinegro intentó sentarse, pero con cuidado, Katsuki lo empujó hacia abajo. No, Deku, argumentó. No tienes por qué subirte a ese podio. Ganaste, y todo el mundo lo sabe. No hace falta una maldita ceremonia para demostrarlo. Estás herido y no te estás esforzando, o, si no, te ato a esa cama todo el fin de semana. El chico no se va, Toshinori, apareció un ayudante inesperado. La abuela dejó su bastón y se paró firmemente frente al héroe, cuya rodilla estaba a la altura de sus ojos. Pueden celebrar la ceremonia sin él. Present Me puede anunciar por qué no se levanta para recibir su medalla. A pesar de la pequeña estatura de la dama, el héroe número 1 pareció encogerse ligeramente ante ella. Con un gesto de la cabeza y una mirada a Deku en su cama, Olmig se dio la vuelta y se fue. Una vez cerrada la puerta, la abuela se volvió hacia la familia. Te llevaremos tu medalla, cariño, le dijo a Deku antes de mirar a Erasereat. Puede irse, solo cuídalo y procura que no se mueva demasiado. Erasereat simplemente asintió con cansancio antes de levantarse. Los Bakugou se movían de un lado a otro. No eran de los que normalmente se comportarían de forma incómoda, pero al menos sabían que no debían invitarse a su casa, pero no querían dejar a Izuku después de haberlo encontrado. Erasereat pareció percibir su estado de ánimo porque los miró con complicidad. ¿Ya les prometí cenar esta noche? Preguntó, arqueando una ceja. Les enviaré mi dirección y pueden seguirme. Ha sido un día largo, y creo que nos vendría bien un rato juntos. Se oyó un pequeño sollozo. Todas las miradas se volvieron hacia el peliverde, que se secaba los ojos con furia. Gracias, papá, dijo entre lágrimas. Katsuki observó cómo el rostro del desaliñado héroe se suavizaba. Claro, chico. Ahora, vamos a casa. Capítulo 14. Cena con los Bakugous. El viaje a casa en coche fue interesante. Los Bakugou conducían solos, y claro, tenían la dirección de Aizawa, pero él tenía que asegurarse de que lo siguieran durante todo el trayecto para poder aparcar. La alta seguridad era un alivio para saber que él e Izuku estaban protegidos, pero era un fastidio si querían tener visitas. Las divagaciones de Izuku llenaban el aire, pero Aizawa notaba que el niño hacía todo lo posible por mantenerse despierto. Le contaban historias sobre su infancia con los Bakugou, historias que Aizawa nunca había oído antes, pero de vez en cuando, la voz del chico se apagaba, y con el rabillo del ojo veía cómo la cabeza del peliverde se movía hacia adelante y luego volvía a levantarse bruscamente. Cada vez, retomaba su conversación como si nada. Aizawa seguramente amaba a su hijo. Finalmente regresaron sin mayores problemas para pasar el control de seguridad de la otra familia, aunque Aizawa oyó gritos provenientes del coche que los seguía. No era su problema. En cuanto salieron del coche, Izuku corrió hacia su viejo amigo. El rubio gritón. ¿En serio, qué tienen los rubios? Deja de molestarme, estúpido Deku. Gritó el rubio, pero Aizawa observó divertido cómo el adolescente no hacía nada para impedir que Izuku lo arrastrara. Sin embargo, quería referirse a ese apodo. Lo siento por nuestro mocoso, pero no sé de dónde lo sacó, dijo la copia exacta del rubio desde el lado del héroe. Oye. Deja de gritar, mocoso. Por aquí vive gente. La mirada de Aizawa se cruzó con la del anciano Bakugou, quien se encogió de hombros levemente mientras extendía la mano hacia su esposa. Cariño, tú tampoco deberías estar gritando. ¿HM? Se giró hacia su esposo. Ah, sí. Se encogió de hombros en dirección a Aizawa. ¿Era una disculpa? Aizawa estaba demasiado cansado para lidiar con eso. Simplemente les indicó que lo siguieran mientras Izuku jalaba a su amigo delante de ellos, el rubio quejándose todo el camino. Simplemente no puedo creer que lo hayamos encontrado, dijo con cariño la voz de la mujer. Siempre dijimos que lo haríamos, respondió su marido. Aizawa no pudo evitar sentirse aliviado por cómo sonaban. Parecía que realmente se preocupaban por su Izuku. Solo deseaba saber por qué Izuku nunca los mencionaba. No tardó mucho en llegar al apartamento, y cuando lo hicieron, Aizawa se dio cuenta de que cenar significaba cocinar. No lo pensó bien. Podía cocinar y tenía que hacerlo a menudo, pero no le gustaba, sobre todo cuando ya estaba cansado. Como si captara sus pensamientos, el joven rubio se volvió hacia él. Oye, viejo Kachan. ¿Qué tipo de ingredientes tienes? Preguntó el chico, ignorando el tono escandalizado de Izuku. Confundido, Aizawa lo llevó a la cocina. Mejor le seguía la corriente. El adolescente rebuscó un poco por ahí, pero finalmente salió del refrigerador con una gran sonrisa. Estoy preparando la cena, dijo. Ni siquiera preguntó.
Vamos a comer katsudon, Yai. El katsudon de Kacchan. Izuku aplaudió. Oye, mocoso. No puedes decidir estas cosas en casa de otro. Gritó la mujer. Oh, no, interrumpió Aizawa frenéticamente. Bueno, tan frenéticamente como alguien como él podía, lo cual, sinceramente, sonó un poco sarcástico. Adelante, por favor. Iba a pedir comida para llevar. De ahí, entró en la sala y se dejó caer cómodamente en el sofá. Los padres del rubio parecieron mirarlo antes de encogerse de hombros. Asegúrate de limpiar tu desastre, gritó la mamá. Cállate, bruja. Gritó el adolescente. ¿Cuándo he dejado un desastre? Su voz se desvaneció en un gruñido que Aizawa pudo oír, pero no entender desde dónde estaba sentado. Izuku. Gritó Aizawa. Observó cómo los suaves rizos de la pelirroja asomaban por la esquina de la cocina. Tarareó en respuesta. ¿Alguna vez me presentarás a estas personas o tendré que seguir llamándolos niño problemático 2 y compañía? Izuku parecía escandalizado desde su posición. Se detuvo un momento para reflexionar sobre el horror que le había causado a su pobre padre, socialmente inepto. Luego, negó con la cabeza y entró corriendo en la habitación. Sin más ceremonias, el niño se dejó caer entre los padres. Lo siento. Gritó. ¿Sigues siendo un perdedor olvidadizo? Se burló el chico rubio desde la cocina. Izuku puso los ojos en blanco antes de continuar. Papá, ellos son la tía Mitsuki y el tío Masaru, los dueños de Bakugou Incorporated y Kacchan, gritó el rubio desde la cocina. Y Kacchan, continuó la pelirroja con un grito fuerte e incomprensible que emanaba de la cocina. Es uno de los modelos principales de las líneas masculina, de héroes y unisex, dijo con orgullo. Tío, este es mi padre adoptivo, Aizawa Shouta, o era Seread, el héroe prohéroe. Aizawa podría haberse pavoneado un poco al ver que su hijo lo presentaba primero como su padre, y luego como un héroe. Mátalo, es un tonto. Es un placer finalmente conocerte formalmente, dijo Aizawa justo antes de que una mano pesada le golpeara la espalda. Tonterías, con tanta formalidad, dijo Mitsuki, en voz muy alta. Si Aizawa no conocía a otra rubia chillona en su vida, sería demasiado pronto. Si ahora eres quien cuida de nuestro Izuku, entonces también eres familia. Masaru asintió con firmeza, siguiendo la declaración de su esposa. Aizawa no sabía cómo reaccionar ante eso, pero su hijo sí. Izuku, llorando, se abalanzó sobre los dos adultos desde su asiento. Los dos parecieron tomarlo con calma, como si fuera normal. Cállate, llorón, gritó Katsuki. Aizawa se alegró de tener un nombre de verdad para el chico. ¿Cómo puedes pelear así y seguir llorando por cualquier cosa, imbécil? Aizawa se habría enojado con eso. Los niños también pueden llorar, muchas gracias. Si el rubio no hubiera asomado la cabeza por la puerta donde Aizawa pudo ver el cariño en su rostro mientras miraba al niño llorando. Cállate, Kacchan, replicó el pelinegro, pero el calor se perdió al quemarse la voz con las lágrimas. No había llorado tanto en años. Claro que no, se burló el chico, de buen humor, por lo que Aizawa pudo notar, mientras volvía a lo que estaba haciendo. Te extrañé, Izuku. A Aizawa se le partió el corazón al ver a su hijo desmoronarse en los brazos de los demás. Cariño, ¿por qué nunca nos contactaste? Preguntó Mitsuki. Habríamos venido corriendo. Debías saberlo. La voz de Masaru sonó entrecortada. Izuku sacudió la cabeza desde donde estaba medio tendido en sus regazos. Izuku, la instó Aizawa suavemente. ¿Por qué no dijiste nada? Son bastante fáciles de encontrar, y como héroe, podría haberme puesto en contacto con ellos fácilmente. ¿Por qué no dijiste nada? Preguntó Aizawa, pero la peliverde seguía en silencio. Se escuchó un pesado suspiro, y cuando Aizawa giró la cabeza, fue para ver a Katsuki saliendo de la cocina con una mirada triste en su rostro mientras se limpiaba las manos con el paño de cocina. Es porque tenía miedo de ser una carga. Aizawa miró a la pelirroja con expresión interrogativa, al igual que los otros dos adultos. Izuku pareció llorar con más fuerza y hundió la cabeza en sus regazos. Lo conozco mejor que a mí mismo, continuó Katsuki. No se acercó porque no quería ser una carga para nuestra familia, otra boca que alimentar y una cabeza que cubrir, lo cual es ridículo, se burló el chico. Nunca podría ser una carga para nosotros. Te habríamos acogido con gusto sin remordimientos. Aizawa miró con algo más de respeto al rubio ruidoso y furioso. Apuesto a que él tampoco quería ser una carga para ti. Sus ojos rojos se encontraron con los suyos, y Aizawa estaría dispuesto a admitir que eso lo sorprendió. Izuku, ¿una carga para él? Jamás. No quería que te sintieras como una extra.
Probablemente tampoco quería sentir que te estaba usando para encontrarnos. En cambio, ese idiota guardó silencio para no causar problemas, le dijo a la pelirroja en sus últimas palabras. El peliverde no emitía ningún sonido aparte de algún sollozo ocasional. Ninguna defensa ni acuerdo. Nada. La verdad es que era un poco raro, se había quedado dormido. Mitsuki le pasó una mano cariñosa por los suaves rizos verdes mientras los sollozos se convertían en ronquidos. Aizawa gimió al levantarse para agarrarlo. No era tan viejo, no deberían dolerle tanto las rodillas al ponerse de pie. Ha tenido un día ajetreado, y además, la recuperación de Recovery Girl parece haberle pasado factura, pensó Aizawa más en voz alta que conscientemente. Lo llevaré a su habitación y vuelvo enseguida. Esperen, gritó Katsuki. Ya está lista la comida. Pueden ir a comer. Yo me encargo de él. El rubio se acercó y agarró a la pelirroja. Aizawa quiso negarse. Quería encargarse de Izuku él mismo, pero al ver la expresión del chico, le indicó que avanzara. Una mirada llena de cariño y asombro llenó el rostro del niño. Como si estuviera contemplando algo que había perdido hacía mucho tiempo y hubiera perdido la esperanza de encontrarlo, hasta que lo tuvo frente a él. A pesar de su forma brusca de hablar y los insultos que profería, el niño fue amable al levantar al otro. Aizawa estaba sinceramente impresionado. Izuku no era ligero, pues había desarrollado mucha musculatura y era alto. Unos centímetros más alto que él, para ser sinceros. Siempre le guardaría rencor, ya que Izuku nunca lo dejaba pasar. Grosero. Su habitación está al final del pasillo a la izquierda, le dijo al rubio, quien asintió en señal de agradecimiento. Se volvió hacia los padres del chico. Bueno, a comer. Juntos se pusieron de pie y se dirigieron a la cocina. Tras servirse la comida y sentarse en la pequeña mesa de comedor de Aizawa, los Bakugou finalmente rompieron el silencio. ¿De verdad te importa, verdad? Preguntó el rubio chillón en voz baja. Aizawa los miró a ambos a los ojos con firmeza. Lo amo más que a nada en el mundo. Considero a Izuku mi propio hijo, y quemaría este mundo por él si algo le pasara. Ante su dura declaración, una sonrisa cariñosa y aliviada cruzó los rostros de ambos. ¿De verdad que te hace eso, verdad? El rubio miró su foto en la pared. Siempre ha sido así. Una vez que lo conoces, te posee en cuerpo y alma. Intentamos destrozar este pueblo buscándolo cuando supimos la noticia. Mitsuki se quedó callado. Aizawa guardó silencio. Sabía un poco del pasado de Izuku, sobre cómo llegó a donde llegó, pero no mucho. Quería saber. Estábamos en Tailandia en un viaje de negocios familiar, respondió Masaru, mirando fijamente su plato. 3 semanas después, nos enteramos de Inko, la madre de Izuku. Nos subimos al primer avión de vuelta a Musutafu, pero al llegar, llegamos demasiado tarde. Resulta que las noticias se propagaron lentamente. Para cuando nos enteramos, Inko llevaba muerta 2 semanas. Fue solo unos días después de nuestra partida. Una pausa. Aizawa no se atrevió a interrumpirla. Una respiración entrecortada. Entonces Masaru continuó. Cuando regresamos, usamos todos nuestros contactos para descubrir que Izuku había sido internado en un orfanato al otro lado de la prefectura. Para cuando llegamos, ya lo habían trasladado. Una y otra vez, buscamos el lugar al que nos habían trasladado, solo para que nos dijeran que se habían deshecho de ese niño inútil y sin peculiaridades, espetó con veneno el hombre aparentemente amable. Seguimos buscando, pero al final la pista se secó, parecía que Mitsuki había comido algo agrio. El último orfanato en el que estuvo fue atacado por un villano. Aizawa frunció el ceño. ¿Por qué otros disfrutaban lastimando a los que ya estaban caídos? La mayoría de los que estaban dentro del edificio no lograron salir. Todos los registros se esfumaron. Aizawa sintió un escalofrío. Sabía lo que debían haber pensado, y segundos después, su miedo se confirmó. Nunca quisimos admitirlo ante Katsuki, declaró Masaru con lágrimas en los ojos. Pero estábamos seguros de que había sido una de las víctimas. Los daños eran tan graves que no pudieron identificar a nadie, y como no sabíamos si se había mudado a otro lugar, supusimos lo peor. Bueno, espero que les gustara la historia, así que deja tu like y suscribirse, nos vemos.